Hola amigos, bienvenidos a David Parcerisa Live. ¿Qué tal estáis? Hoy me gustaría hablar sobre el fenómeno OVNI, sobre la casuística OVNI y sobre todas las evidencias y pruebas físicas palpables que se han podido reunir a lo largo de más de 50 años de estudio. Es realmente preocupante que en el siglo XXI en el que estamos ya inmersos se siga ignorando esta realidad. Me parece, francamente, una auténtica pérdida de tiempo que muchos programas de televisión, las pocas veces, las contadas ocasiones, creo que se podrían contar con los dedos de una mano, que se plantean estas cuestiones o se hacen algún tipo de debate o comentario o cita sobre el tema OVNI, sobre todo aquí en España, se sigue haciendo bajo esa especie de muy desconocido, muy arcaico, como algo que, vamos a decir, no nos engañemos, Vox Populi, no es una cosa aceptada. Nos vamos, por ejemplo, a televisiones, canales en Chile, por ejemplo, o varios países de Sudamérica. Una apertura mental completa. En espacios televisivos de la mañana se hacen todo tipo de debates. Por ejemplo, en Chile es muy famoso el divulgador Salfate. Salfate pues es muy conocido por sus incursiones en estos temas y los plantea con una soltura, una fluidez increíble. Se habla sin ningún tipo de complejos, sin ningún tipo de prejuicios. Esto es lo que haría falta, esta visión, esta apertura mental en España y muchos otros países que realmente parece que estén como atontados, perdidos. No hay manera de que se planteen estas cuestiones de una forma más abierta. Hay una especie de cerrazón mental muy grande. Y una especie de complejo, de que públicamente no se puede hablar demasiado de estas cuestiones. Luego, para mí lo preocupante es eso, que llevamos tantos y tantos años de estudio, décadas, con conclusiones, con pruebas físicas, con documentación militar, con las fuerzas aéreas de por medio que han facilitado o han, vamos a decir, liberado, desclasificado ciertos informes, muy a regañadientes, pero los tenemos, y aquí parece que no pasa nada, amigos. Pero ciertamente aquí hemos tenido en España casos espectaculares, fuera de toda duda, como por ejemplo el caso Manises, que muchos de vosotros recordaréis, cuando un supercarabel de la compañía TAE, Transportes Aéreos Españoles, tuvo un encuentro con un objeto rojizo que hacía un tipo de evoluciones, maniobras aéreas que eran imposibles para ni siquiera para cualquier prototipo conocido en esa época, año 1979, noviembre del 79, y estuvieron a punto de colisionar con ese objeto y el comandante tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises. Luego se envió un caza en persecución de este objeto, que no hubo forma de localizarlo, por supuesto. Entonces, claro, todo esto se sigue viendo como algo dudoso, siempre pues con muchos prejuicios sociales por en medio. Y es una auténtica vergüenza y realmente tendríamos que felicitar a los servicios de inteligencia de ciertos países cómo han conseguido manipular a la población, cómo han conseguido intoxicar a la sociedad desinformando de una forma absolutamente repugnante. Y realmente tendríamos que darles unas palmaditas en la espalda y decirles, pues habéis hecho un trabajo increíble, amigos. Habéis hecho un trabajo encomiable. Habéis conseguido confundir a la población. Habéis conseguido que ese conocimiento, toda esa documentación, toda esa casuística de tantas décadas no llegue a la gente. Pero no porque no esté ahí, no porque no esté en Internet, no porque no haya bibliotecas enteras en donde cualquier ciudadano puede consultar estos archivos, sino porque habéis conseguido alojar en el seno de la sociedad esa especie de prejuicio de que hablar de ovnis es estar loco, es estar desquiciado, es, vamos a decir, una cuestión de fe. Cuando realmente, esa es una de las frases que a mí siempre me decía Antonio Rivera cuando debatíamos el tema ovni, ¿no? Nos decía, el tema ovni no es una cuestión de fe, es una cuestión de información. Cuando uno tiene un conocimiento, tiene una información, tiene unos datos,
No hay lugar a dudas a eso. No es una fe cristiana o una fe católica o una fe religiosa. Estamos hablando de una cuestión probada científicamente. Y que sobre todo, lo más importante, veamos por dónde veamos el asunto ovni, lo cojamos por el ángulo que sea, sean abducciones, sean aterrizajes, sean avistamientos, todos los testigos hablan de lo mismo, de parámetros parecidos, de apariencias muy parecidas. Hablamos de humanoides, entidades, formas de evolucionar de estas naves que hablan de una especie de gravedad propia, tiene un sistema gravitatorio propio, de una serie de marcas en el suelo donde han aterrizado estos objetos que muchas veces dejan el terreno chamuscado. Podemos encontrar una serie de orificios, agujeros en el suelo donde se han posado estas naves con una especie de tren de aterrizaje, una especie de patas que se han posado. De todo esto tenemos miles, miles y miles de páginas, de toneladas de documentación en todo el mundo. Pero es que incluso ni siquiera es suficiente que salga un exministro de defensa canadiense como Paul Hellyer, como hizo hace unos pocos años, admitiendo delante de todo el mundo y de las cámaras de televisión que no solamente los extraterrestres llevan visitándonos desde hace miles de años, sino que incluso el gobierno norteamericano tiene en su poder a varios alienígenas vivos trabajando para ellos. Algo tan insólito como lo que os acabo de decir lo admitió un exministro de defensa canadiense. Políticos, doctores prestigiosos, científicos, físicos, personas de mucho renombre, grandes académicos, personas que han formado parte de proyectos secretos gubernamentales, personajes de alto standing, personajes que podrían ver cómo sus carreras se podrían hundir en un santiamén por hacer ciertas afirmaciones y han dado el paso, han tenido la valentía de salir a decirlo. Y eso es lo que es más chocante para mí, ver cómo la gente nunca tiene suficiente y siguen pidiendo más y más pruebas. Después de todos estos años en los que incluso tenemos documentación de casos estudiados médicamente de personas que han muerto. ¿Qué es más prueba física, amigos? Os pregunto. ¿Qué es más evidente que una persona, casos de personas que se han aproximado a pocos metros de estas naves aterrizadas y han sufrido una especie de radiación desconocida, ha empeorado su salud y han acabado muriendo? O bien sea habiendo desarrollado un cáncer o algún tipo de radiación desconocida que les ha acabado matando. Sin ir más lejos, en España hay un caso, año 1975, en Prado del Rey. Un campesino, el señor Emiliano Velasco, ve un objeto suspendido encima de él, mientras está trabajando en el campo con su tractor, está dentro del tractor. En ese momento oye una especie de zumbido y ve que el cristal del tractor se rompe y deja un orificio de pocos centímetros de tamaño. A partir de ese momento, ese hombre empieza a empeorar su salud. Sufre todo tipo de afecciones y a los pocos meses de esta experiencia, de este encuentro ovni, muere. Como este caso, hay millones en todo el mundo. Pero millones de casos, de personas que han tenido un encuentro físico, han sufrido algún tipo de radiación desconocida y han muerto. Pero de esto no se habla. Ni va a salir en televisión, ni se le va a dar, vamos a decir, el reconocimiento que merece, o que debería merecer, este tipo de casos trascendentes importantes, que forman parte de esa casuística negra del fenómeno ovni. Por supuesto, hay también la otra cara de la moneda, y hay casos en los que hay personas que han contactado con entidades o con seres que les han salvado la vida. Personas que sufrían cáncer o sufrían algún tipo de enfermedad y les ha pasado al contrario que a los otros. Han sanado. Con lo cual, el fenómeno ovni tiene muchas caras. Como siempre hemos dicho, hay polaridades de todo tipo, positivas y negativas. Pero en cualquier caso, este no es el tema de hoy. Lo que quiero reflejar es que de evidencias físicas las hay y muchas. También sabemos que el fenómeno ovni parece responder muchas veces o manifestarse muchas veces a través de oleadas
va por épocas. No sabemos la razón, pero mucha gente sigue hoy sin saber que, por ejemplo, en 1954 hubo una furiosa oleada de ovnis en Europa, especialmente en Francia, en el que cada día, prácticamente a diario, aterrizaban estas naves en zonas rurales, sí, en campos donde había granjeros, campesinos, que veían esas naves aterrizando delante de sus terrenos, delante de sus narices, bajaban esos objetos dejando una especie de tren de aterrizaje y de ahí descendían extraños humanoides. Hay incluso casos en los que acabaron a tiroteos. Acabaron a tiros, sí, hubo tiroteos entre granjeros y humanoides. Hubo casos en los que estos seres, en un momento dado de alto voltaje, sacaban una especie de objeto luminoso en forma de linterna y le lanzaban una especie de rayo magnético, no sabemos de qué orden, y el granjero se quedaba tieso en el suelo, inmóvil, no podía moverse, hasta que nuevamente estos seres volvían a la nave. Muchas veces le robaban conejos o partes del ganado y se lo llevaban, supongo, para hacer sus experimentaciones. Hubo casos de todo tipo, casi a diario, en 1954 en Francia. Fue una oleada muy, muy furiosa. De esto no se habla. Es más, os puedo decir que a nivel de YouTube lo tengo comprobadísimo. Cuando colgamos algún tipo de vídeo vinculado con casos ovni clásicos, es que no lo ve nadie. No interesa. A la gente ya no le interesa. Hablas de un caso sucedido en los años 50 o 60 o 70. La gente no hace ni caso, no interesa ya todo esto, los casos clásicos. Y muchos me podéis decir, bueno, David, es que ya son conocidos. No. Esa no es la cuestión. La cuestión es que este tema cada vez interesa menos. Interesa solamente lo que podemos decir forma parte de la actualidad o algún caso muy reciente que pueda afectar a algún tipo de institución, como sea la NASA, las Fuerzas Aéreas o el propio gobierno estadounidense. Pues bueno, si eso se hace eco, salen las noticias, pues la gente, ostras, van a ver ese vídeo y va pues a tener digamos, la atención que se merece, ¿no? Las visualizaciones que merece ese vídeo. Pero cuando uno saca como youtuber cualquier caso clásico, que ya hace pues décadas y décadas que básicamente pues está casi olvidado, la gente no quiere verlo, no interesa. Y esto es muy preocupante porque todo lo que tiene que ver con el pasado, no solamente con el tema ovni de hace 50 años atrás, sino del tema ovni en la protohistoria, en la prehistoria, son temas que deberíamos seguir indagando y seguir investigando. Parece como que lo que forma parte del pasado no interesa, pero somos muchos los investigadores que pensamos todo lo contrario, ¿no? Que en el pasado se encuentran las claves para comprender el presente y quizás las claves también para ver o aproximarnos a ver cómo puede ser el futuro. En el pasado sucedieron cosas alucinantes, amigos. Cosas que superan la propia actualidad. Y es una pena ver esta especie de indiferencia que se produce tanto a nivel mediático como a nivel de medios de difusión. No se presta atención a todo lo que ya sabemos. Y desgraciadamente sabemos unos pocos, pero prácticamente podríamos hablar de solamente un escaso 5-10% de la población conoce algo de estos casos, de esta casuística ovni clásica, que es la base, el pilar de la ufología actual. Hoy hablamos de abducciones con mucha ligereza, pero es que el tema de las abducciones es tan antigua como el ser humano. Tenemos crónicas de abducción incluso en la Biblia. El profeta Elías, por ejemplo, izado hacia el cielo por un carro de fuego. Podríamos encontrar muchísimos eventos de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Sucede que hay esta élite gobernante, está detrás para intoxicar, para insertar en el seno de la sociedad una serie de complejos, una serie de miedos, para que la gente no se acerque a estas cuestiones ni se interese por ellas. Y esto es una verdadera lástima, por no decir una vergüenza absoluta,
que sigamos ignorando estas realidades en el siglo XXI y que la gente siga confiando en instituciones como la NASA, como si la NASA fuese una especie de salvador universal, totalmente con una buena fe, casi beatos, que nos van a procurar nuevas tecnologías para viajar al espacio, para colonizar otros planetas, pero siempre sin hablar nada ni citar nada de que ya vienen aquí y llevan viniendo aquí extraterrestres, muchas civilizaciones, y no solamente extraterrestres, sino seres interdimensionales que forman parte de otras dimensiones. Esto ni hablar nunca. Ni por asomo. Es más, siquiera muchas veces son capaces de admitir que pueda haber agua o hielo en ciertos planetas. Les cuesta bastante antes de decidirse a dar esa información. Imaginaos a tal punto. Hablan siempre de vida molecular, de vida microorgánica, pero desde luego que extraterrestres entendido como seres desarrollados, inteligentes, y yo estoy seguro que existen millones de pruebas dentro de la propia NASA. Fijaos hasta qué punto llega ese cinismo que tiene la NASA, ¿no? Yo recuerdo un compañero mío, no voy a decir el nombre porque esta persona no quiere ningún tipo de reconocimiento ni ser conocido para nada. Era un gran simpatizante de la NASA, un tipo pues que lógicamente seguía cualquier tipo de noticia referente a la NASA, cualquier tipo de descubrimiento de la agencia espacial, de la conquista del espacio. Y este hombre era sumamente escéptico en cuestiones ovni. Tenía la cabeza completamente comida por las consideraciones científicas de la institución, ¿no? Entonces, pues él no podía ni oír hablar del tema ovni. Y él había oído hablar de mí, sabía que yo me dedicaba a estas cuestiones, ¿no? Y se me acercó al cabo de un tiempo y me dijo, bueno, es que he tenido una experiencia ovni, creo que fue en junio del 92, aquí, en mi pueblo de Purreig, en el que se produjo un avistamiento en el que como mínimo hubo 4 o 5 personas que lo vieron claramente como un objeto en forma de pera, posición horizontal, con una especie de antena en su extremo que giraba sobre sí mismo, se había posado cerca de un río, aquí en mi pueblo. Este objeto se elevó en el aire y se situó encima de los pisos donde se encontraban estos testigos. Pudieron ver que en la panza de la nave, del objeto, había dos orificios negros, oscuros, por donde supongo ahí salía, digamos, la emisión de gases o lo que fuese que tuviese el sistema de combustible, ese objeto. El objeto empezó a girar con fuerza sobre sí mismo y, decía el testigo, cuando hizo el pensamiento, aquello hizo ¡zas! Salió disparado como una centella y desapareció. Se volatilizó en el aire. Aquello le produjo un impacto a este amigo mío que lo dejó completamente con el cerebro del revés. O sea, se le rompieron todos sus esquemas a partir de ese momento. Entonces este hombre hizo una reconstrucción de las maniobras, de la trayectoria que había seguido el objeto, y lo envió todos los datos, todo archivado, incluso incluyendo una pequeña fotografía. En el último momento, en el último segundo, consiguió fotografiar ese objeto, pero simplemente se podía ver una especie de puntito en el cielo luminoso, color amarillento. Lo envió todo a la NASA. Bueno, pues 20 años después de esta experiencia, varias personas que conocían a este amigo mío quisieron consultar este archivo en la NASA. ¿Sabéis cuál fue la respuesta de la NASA? Nosotros no sabemos nada de este caso. ¿Qué significa eso? Pues que la NASA no solo conoce todos los entresijos de los ovnis, de naves extraterrestres que se hayan podido aproximar a la Tierra y todo lo que hay de pactos secretos entre los gobiernos, sino que además hay mucha gente que de buena fe les envía a la NASA casos particulares, con fotografías, con datos, y ellos lo archivan. Pero si tú vas a consultarlos, te dicen, nosotros no sabemos nada. Entonces este grado de cinismo es aplicable a cualquier tipo de institución de estudio de estas cuestiones. Todo este tipo de agencias son tapaderas. Simplemente sirven para hacer ver que nosotros ya nos ocupamos del tema. Sin embargo, nunca te van a contar la verdad de lo que realmente tienen archivado y conocen.
Y simplemente hoy quería hacer un poco de repaso para que veáis que es muy importante consultar la casuística, por vieja que sea, por clásica que sea, porque ahí se encuentran claves importantes que pueden afectarnos en nuestro presente y en nuestro futuro sobre estos escurridizos visitantes. Que muchas veces, como sabéis, no siempre hablamos de extraterrestres. También parece que nos encontramos ante muchas razas o entidades que pertenecen a otros multiuniversos o incluso a otras dimensiones de esta existencia. Como decía el viejo dicho, hay muchos mundos, pero están en este. No todos son visitantes de lejanas galaxias. También pueden haber entidades que están aquí mismo, pero que no podemos percibirlas en esta dimensión, en esta tercera dimensión física. Vamos a dejarlo aquí, pero ciertamente hoy he querido hacer un poco de retrospectiva al pasado. Os mando un abrazo, amigos, y seguimos viéndonos en siguientes vídeos. Nos vemos. Chao.